les va? Bienvenidos y bienvenidas a este que es nuestro segundo programa en el marco de TV Morfosis, la octava edición, donde el título que hoy nos congrega es TV Everywhere, la televisión en todas partes. Y hoy tenemos invitados de lujo para hablar de esto que ha sido considerado como los desafíos de la producción audiovisual en Iberoamérica. Si le parece, vamos a conocer a quienes nos acompañan este día. Jaime Abello Banfi es egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, pero ha dedicado su vida profesional al periodismo, la comunicación y la cultura. También es director general y cofundador de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, organización establecida en 1994 en Cartagena, Colombia, por iniciativa de Gabriel García Márquez, con la misión de trabajar por el periodismo de excelencia y la formación de periodistas. Entre 1990 y 1994 fue gerente de Telecaribe, canal público de televisión regional del Caribe colombiano. Ernesto Velázquez Briceño, escritor, periodista y productor audiovisual mexicano. Ha recibido la condecoración como Caballero de la Orden de las Artes y Letras por el Gobierno de Francia. Ha sido colaborador de los más importantes periódicos y revistas en México. Se desempeñó como responsable de programación y producción de Canal 22. Participó en la creación del canal de televisión de la Universidad Nacional Autónoma de México, TV UNAM, misma que actualmente dirige. Tristán Bauer, director de cine nacido en Argentina. Entre las películas que ha filmado se destaca la multipremiada Iluminados por el Fuego, en 2005, que hasta el año 2008 había recibido 21 premios. De las 7 películas filmadas hasta 2008, 2, Después de la Tormenta y Cortázar, recibieron el premio Cóndor de Plata como la mejor del año del cine argentino. Iluminados por el Fuego recibió el Goya de Oro. En 2001 recibió el premio Conex, diploma al mérito por su trayectoria documentalista en la última década. Bauer se ha desempeñado como director de la señal educativa Encuentro, perteneciente al Ministerio de Educación argentino, y actualmente es presidente de la Radio y Televisión Argentina, que agrupa a los servicios de radio y televisión pertenecientes al Estado argentino, Canal 7, Canal Encuentro y Radio Nacional. Javier Darío Restrepo, periodista experto en ética periodística, catedrático de la Universidad de los Andes y conferencista en temas de comunicación social. Es Premio Latinoamericano a la Ética Periodística, otorgado por el Centro Latinoamericano de Periodismo, CELAP. Ha escrito un total de 22 libros. En 2014, recibió el reconocimiento a la excelencia periodística del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo. Belén Zapata, periodista multimedia y conductora de espacios informativos en radio y televisión. Ha realizado trabajos de investigación periodística para medios nacionales e internacionales en sus vertientes de periódico, revista, radio, televisión y web. Como enviada especial, reportera y corresponsal, sus trabajos periodísticos se han publicado en medios como CNN México, CNN en Español, Localia Televisión, de Grupo Prisa en Madrid, España, Televisión Azteca, Animal Político, Público, Hoy Milenio Jalisco, Radiorama, Grupo Promomedios, Revista Obras y Revista Entrepreneur, entre otros. Actualmente es conductora titular de la segunda emisión de Señal Informativa, noticiero que se transmite por Canal 44, Canal 31.2 de Los Ángeles, California y la Red Radio Universidad de Guadalajara. Para Belén Zapata, el periodismo es una forma de vida donde su parte favorita es la de retratar la realidad a través de las historias de la gente, del contacto con el entorno y el registro de los acontecimientos desde el lugar de los hechos.
Sin duda alguna, nuestros invitados este día no necesitan presentación, pero bueno, ahí los tiene usted. Este día estaremos dialogando con ellos acerca de los desafíos de la producción audiovisual en Iberoamérica. Vamos a lo siguiente. Los desafíos de la producción audiovisual en Iberoamérica. El ecosistema audiovisual iberoamericano está cambiando vertiginosamente. La producción de contenidos para plataformas transmedia, la proliferación de series web de gran factura, el desarrollo de programas gubernamentales y no gubernamentales que promueven la creación de contenidos con proyección internacional y la consolidación de una red de profesionales y directivos interesados en la producción colaborativa son apenas algunos de los indicadores que nos permiten afirmar que la industria audiovisual de los países de habla hispana está evolucionando. En este programa discutiremos sobre los retos y desafíos que productores, realizadores, programadores y emisores de contenidos audiovisuales iberoamericanos enfrentan ante los escenarios que permiten consumir sus producciones desde cualquier dispositivo y lugar. Y bueno, pues si nuestros invitados me lo permiten, quisiera empezar este día con el señor Jaime Abello. Desde la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo, ¿qué se está haciendo de cara precisamente a estos retos, donde la televisión ya está en todas partes, donde los contenidos están en todas partes? En este espacio donde se especializan periodistas, ¿cómo se está respondiendo a estos retos? Muy bien, gracias por la invitación a TV Morfosis, por volver. Y yo creo que la Fundación está tratando de ayudar a entender e interpretar las dinámicas que estamos viviendo en todo el periodismo, pero muy especialmente, por supuesto, en la que más nos interesa ahora, que es el campo del periodismo de televisión. La manera como lo hacemos ha sido de acuerdo a la estrategia que nos trazó nuestro fundador, Gabriel García Márquez, a través de los talleres, los seminarios, los encuentros. Y yo creo que lo que estamos percibiendo, y esas son las conclusiones, por ejemplo, de los seminarios que celebramos el año pasado en Río de Janeiro, en asocio con Canal Futura y con la CAF, o los encuentros que hemos tenido este año en Medellín con motivo de la entrega del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, donde hemos debatido el tema, es que definitivamente es muy importante que los profesionales del periodismo de América Latina, en todos los sectores, pero en la televisión, asuman una realidad de cambio profundo que se está dando en su relación con las audiencias. Ese cambio, por supuesto, está motorizado por la tecnología, pero es un cambio que va más allá de un dominio, digamos, de herramientas tecnológicas y tiene que ver con el reconocimiento de que el periodista ya no es solo un gestor de contenidos, sino un gestor de relaciones con la audiencia. Y todo se da en un escenario de fragmentación, atomización, diversificación, por supuesto, en el cual es muy importante que quienes están en la televisión empiecen a acostumbrarse de la pérdida de una cierta relación de oposición, de monopolio o privilegio o preponderancia de parte de quienes estaban quienes estuvimos, como yo, en los canales de televisión, que eran los que en un momento dado pensábamos de qué manera se iba a organizar el uso del tiempo de los televidentes en programación, en la competencia con pocos canales, cuando evidentemente hoy en día el hecho es que está, en la medida en que crece la conectividad en América Latina y la red se está convirtiendo en el espacio donde todo se encuentra, pues creo que vamos a tener que asumir que hoy en día la televisión ya no dependerá, es decir, más que organizar a los usuarios, son los usuarios los que han tomado ahora el control. Los contenidos van a tener una vida mucho más, una vida sin control de parte de los canales, y claramente estamos ante el hecho de que la red social, las redes de internet son sociales, visuales, interactivas y móviles. Esa es la tendencia. Y allí, entonces, la atención del usuario, hay que competir por esa atención y hay que plantear unas nuevas relaciones que son bastante distintas a lo que estábamos
acostumbrados. Eso incide en los contenidos de entretenimiento, pero mucho también en los contenidos periodísticos. Y yo creo que tenemos que familiarizar a los periodistas de América Latina con la tecnología, es decir, darnos cuenta que tan importante como contar historias, como mantener una actitud ética hoy en día, es asumir esa familiarización necesaria con la tecnología, pero en función de una nueva relación con las audiencias. Y permítanme decirles que para una servidora es un privilegio y un honor compartir este espacio con don Javier Darío Restrepo, periodista admirado y además que pues, se ha especializado en ética periodística, don Javier, y ya lo decía el señor Jaime Abello, ¿cómo hacemos para preservar la ética, la calidad de los contenidos en medio de un espacio donde la información cada vez es más rápida y como bien lo decía Jaime Abello, los usuarios parecía que están tomando el control? ¿Cómo hacemos para preservarlo? La cuestión es que es un asunto de cada uno. La ética no es un asunto que se pueda imponer desde fuera. Se tiene que imponer desde dentro. Kant tenía una expresión muy significativa. La ética nos convierte en legisladores de nosotros mismos. Por tanto, me preguntas, ¿cómo hacer? Me parece que tiene que comenzar aquello con la formación que se recibe en la universidad. Aunque me corrijo, tiene que comenzar con la formación que se recibe en la casa. Recientemente me preguntaban sobre eso y decía yo, cualquiera de nosotros tiene en este momento un recuerdo de su primera lección de ética y necesariamente está ligado a una experiencia en el hogar. De modo que resultan ser los primeros maestros de ética los propios padres. Y no porque echen cantaleta, sino porque ellos con su propia vida están enseñando. Y a mí me parece que lo que corresponde con los periodistas, eso no es cuestión de que en la sala de redacción se fije en las paredes un código de ética. Eso tiene que ser producto del ambiente que se vive en cada uno de esos lugares. Eso tiene que ser el resultado del trabajo diario. Yo creo que pocas personas tienen tantos dilemas éticos para resolver como los periodistas. Ni en ningún lugar se encuentra en tanta discusión lo ético como en las salas de redacción. Teniendo en cuenta además que cuando haces el cubrimiento de cualquier clase de información, siempre estás en trance de estar resolviendo dilemas éticos. En la Fundación tenemos un consultorio ético que fue ideado por Jaime precisamente. Y a mí me llama la atención. Al principio, las preguntas que allí se hacían eran preguntas relativamente teóricas. En este momento no hay una sola pregunta que sea de teoría. Siempre se parte de hechos concretos. Entonces el periodista plantea una situación que lo está mortificando o para la que quiere tener confirmación. Y por eso acude a alguien que le pueda recordar principios, pero la decisión última le corresponde a él. Porque fíjense lo interesante, en muchas partes se piensa que la ética tiene que ser impuesta por un tribunal de ética, que es el nombre bastante solemne con que se suele denominar ese lugar en donde se consultan los asuntos de la ética. Con los años yo he llegado a convencerme de que en ética nadie es juez de nadie, salvo de uno mismo. Porque al fin y al cabo la ética es una decisión que uno toma personalmente. Todo esto lo digo para responder a tu pregunta. Se tiene que formar la sensibilidad del periodista de modo que él está cotidianamente respondiendo con esa sensibilidad cada uno de los interrogantes que se le plantean. Formarlo para eso
es una de las formas de prevenir y de defender la mejor forma de hacer periodismo, que es el periodismo ético. Muchas gracias, don Javier. Los queremos invitar para que participen con sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas a través de las redes sociales. Nuestra cuenta oficial en Twitter, @tvmorfosis, en Facebook, tvmorfosis, colocando además el hashtag tvmorfosis. Trataremos de dar salida a la mayor cantidad de participaciones y también queremos aprovechar para agradecer a Canal 44, Canal 31.2 de Los Ángeles, California y TV UNAM por estar apoyando esta transmisión. Recuerda también que puedes seguir la transmisión vía internet por streaming. Estamos totalmente en vivo. Y bueno, saludo a don Ernesto Velázquez, que además espero que se sienta un poco en casa. Sé por ahí que su madre es de Ameca, así que algo tiene de jalisciense. Muy bien, pues muchas gracias y bienvenido. Hemos hablado ya un poco de la formación de quienes generan los contenidos y también de los retos que están enfrentando frente a la televisión en todas partes. ¿Qué pasa desde el punto de vista del programador, de quien tiene que decidir qué programas se van a transmitir y sobre todo en un espacio como TV UNAM, que es relativamente reciente, un canal relativamente reciente, sin embargo con una historia muy larga? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, desde Canal 22 hasta esta fecha? Bueno, yo creo que lo que debemos mencionar como una parte... Tenemos audio de nuestro invitado. Vamos a tratar de confirmar que se esté escuchando, don Ernesto, porque sin duda alguna es importante. Ahí tenemos ya un micrófono de mano. Decía que lo que me parece a mí muy importante destacar en este nuevo desafío de la nueva producción para una nueva televisión para estas múltiples plataformas es desde luego la parte que más nos preocupa a las televisoras educativas y culturales, los contenidos. No creo que sea malo contar una historia reciente. Hace no mucho tuve que asistir al mercado de televisión de Cannes, donde siempre abrevamos las televisoras de contenidos, de derechos de exhibición que compramos para impactar en nuestras pantallas. Y me acerqué a algunos coreanos vendedores de televisión, ahora vendedores de programas especialmente realizados para los dispositivos móviles. Y te imaginarás, Belén, para alguien de nuestra generación que hemos trabajado tanto en la defensa de una televisión distinta que respalde con solidez sus contenidos, el shock que podía significar el vendedor diciendo: mire, la ventaja de este programa es que no hay ni una sola idea que dure más de 1 minuto y medio. Pues bueno, nosotros que hemos estado acostumbrados a defender esas otras propuestas de la extensión y la solidez y la fundamentación de las ideas, tenemos que entender ahora que hay una serie de nuevos formatos y nuevas plataformas tecnológicas que invocan al cambio de los mensajes, a la manera como se transmiten los contenidos. Creo que otra vez, Ahí estamos. a la manera como se transmiten los contenidos. Es cierto que se pueden dar contenidos extraordinarios en una línea. Me gustaría simplemente invocar, y al invocarlo homenajear a Tito Monterroso cuando escribía ese cuento brevísimo, el célebre cuento cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí, o esa otra maravilla que acabo de recordar en este momento del hombre, el cuento, ustedes recordarán, del hombre que es el último hombre que el último hombre que existe en el mundo, que está sentado solo en un cuarto vacío y de repente tocan la puerta. Esa capacidad de sugerir o de crear un universo tan extraordinario en una línea y media, por supuesto que existe en la literatura, pero el gran desafío es que estos nuevos contenidos audiovisuales, estos nuevos formatos, audiovisuales, tengan contenidos estructurados y no caigamos o no se termine hablando de la nueva producción audiovisual, de esta falta de estructura, de una invocación al mensaje en el que el contenido se pierde, la estructura se vuelve
independientemente de otras discusiones que tendrán que decir los grandes maestros del periodismo con respecto al cambio en la lengua escrita incluso, ¿verdad? Yo creo que el gran desafío es que discutamos un poco sobre ello y sobre qué va a pasar con estos contenidos. Ahora, desde el punto de vista de las televisoras, en el plano informativo, como creo que lo señaló y lo sugirió muy bien Jaime, ahora estamos siendo dirigidos por la propia producción audiovisual, la propia información que genera el televidente. Esto, digamos, en las televisoras culturales también ha generado algunas cosas muy interesantes. La televisión checa, por ejemplo, tiene un programa de contenidos de jóvenes hechos por los jóvenes, realizados en la inmediatez de sus dispositivos, procesados el mismo día y que ahora ya tiene un carácter temático y un principio de análisis crítico que antes era simplemente respaldado por la propia inmediatez del mensaje. Esas partes son las que yo creo que tenemos que analizar, porque desde luego la televisión está cambiando radicalmente, como lo quiso señalar con mucha oportunidad esta mañana Gabriel en su discurso de apertura. Cada vez es menos el televidente que está frente a la televisión y cada vez más es el joven que está con su tableta a su dispositivo. Esto me parecería una de las primeras preocupaciones. Muchas gracias, don Ernesto. Regresaremos con usted, por supuesto, más adelante. Y saludamos también a don Tristán Bauer, como ustedes ya lo escuchaban en nuestra introducción. Él es, además de director de cine argentino, actual presidente de la radio y de la televisión argentina. Don Tristán, en alguna ocasión usted se decía deslumbrado ante la posibilidad del lenguaje audiovisual. ¿Qué ha pasado desde el canal 1, 2 o 3 que muchos de nosotros vimos cuando éramos niños y que hoy estamos ante una inmensidad de canales, no solamente en la televisión, sino de herramientas en todos lados para ver contenidos? En ese sentido le quiero preguntar, ¿es necesario reeducar a las audiencias o estar creando formatos, creando además contenidos para estas nuevas audiencias que no crecieron solamente con 3 canales de televisión? Bueno, sí, sin duda estamos todos viviendo una revolución digital de una profundidad asombrosa. Ahí me entregaba hoy el libro Ignacio Ramonet y ni siquiera usa la palabra, un libro que les recomiendo a todos, que es extraordinaria, ni siquiera usa la palabra revolución, sino que utiliza la palabra explosión. Para nosotros, como tú dices, los que venimos del mundo del cine, hemos visto en estos años una transformación extraordinaria, pero apasionante y que nos llena de esperanza. Porque la revolución es tecnológica, pero también hay una revolución profunda en el lenguaje audiovisual. Yo estoy seguro que aquellos abuelos, uno los recuerda como recuerda uno un abuelo querido, los hermanos Lumière, cuando en Francia hicieron las primeras proyecciones, cuando pusieron la imagen en movimiento, no soñaron que con el lenguaje audiovisual iba a ocurrir lo que está ocurriendo en estos 20 años o menos. Tampoco Méliès, que era un mago, y ni siquiera aquellos genios, los soviéticos del comienzo del 900, Pudovkin, Einstein, Siga Bertov, que no solamente construyeron el discurso, sino que fueron capaces de elaborar una teoría, imaginaron lo que estamos viviendo nosotros hoy. Sin duda de enorme riqueza, pero también de una gran complejidad que nos obliga a nosotros y sobre todo a ustedes, a los jóvenes que están hoy formándose, que están estudiando, a transformarse en protagonistas activos de esta revolución. Recién caminábamos por aquí abajo, por esta hermosa feria del libro, los libros, la presencia y vigencia que tienen los libros. Una feria que seguramente nuestro Jorge Luis Borges, si la recorría, se iba a sentir en el paraíso, y que para su concepción cultural era una feria inmensa, gigantesca,
y sin embargo este predio se hace pequeño si uno ve todos los contenidos, las ideas, los relatos que están circulando hoy en la web. Cuando uno ve un dispositivo, esto que hasta hace poco era un teléfono, que transmitía la palabra humana, de punto a punto, después se fueron agrandando y si ustedes analizan, el tamaño de la pantalla del dispositivo va transformando permanentemente la comunicación. Y entonces yo creo que es lo que va más rápido en la humanidad, la comunicación. Cuando uno ve dónde están las grandes inversiones, bueno, las grandes inversiones tecnológicas están fundamentalmente en todo lo que es Internet móvil, primer punto. Segundo punto, en todo lo que son las fibras ópticas, la conectividad. Para nuestros países que hicieron su revolución hace 200 años, la comunicación circulaba 3 meses para ir a Europa, 3 meses para volver. Los científicos y los técnicos han hecho que hoy la comunicación vaya a lo que va más rápido en el universo, que es la velocidad de la luz. 97.7% de la velocidad de la luz ya va. China está en este momento implementando una fibra óptica de 2.000 kilómetros bajo los paradigmas de la física cuántica, porque las inversiones fundamentalmente van, como dijimos, hacia la Internet móvil, hacia las fibras ópticas y la conectividad satelital y a lo que se denomina inteligencia artificial. Esto que nosotros mandamos a la nube, de qué manera los grandes inversionistas, las grandes cadenas decodifican todo esto para manipular y manejar toda esa comunicación. Y entonces, esta nueva realidad sin duda nos coloca en un nuevo lugar. Nosotros, aquí está Martín Bonavetti, director de la televisión pública, escuchábamos brillante a nuestro compañero de la televisión boliviana, los que venimos de ese medio tradicional, de ese concepto de emisor-receptor tan fuerte y que se ha venido quebrando, por suerte, y resquebrajando día a día en estos años, tenemos la responsabilidad de analizar este fenómeno. ¿Cómo hacemos y qué hacemos frente a este fenómeno? Y lo que tenemos que hacer todos los días es luchar por un modelo de diversidad cultural y de no someternos a nosotros ni a nuestros pueblos a ese modelo de consumidores. Estamos en una feria del libro, tenemos extraordinarios ejemplos en nuestra literatura. Aquellos hombres de los años 60, estamos conmemorando el centenario del nacimiento de Julio Cortázar, alguien que para los que leyeron Rayuela ya pergeñaba el concepto ese de interactividad, de participación del lector, como nosotros impulsamos el concepto de participación del espectador. Todos esos jóvenes del boom no se quedaron cruzados de brazos contemplando, sino que se pusieron a escribir. El cine latinoamericano. Lo voy a tener que interrumpir, discúlpeme, tenemos poco tiempo, quisiéramos... En síntesis, lo que diría entonces es que ser consciente de lo que estamos viviendo, de esta explosión, y ser conscientes quiere ser partícipe de esta explosión, generar nuestros contenidos, todos los medios son válidos, desde grandes cadenas hasta las pequeñas radios comunitarias, y desde ahí ser partícipes activos de este fenómeno que significa una revolución cultural, una explosión, como la define Ramonet, que nosotros nunca hemos visto. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarles, y sería una pregunta abierta, y ojalá que todos podamos participar. ¿Nos estamos entendiendo nuestra nueva realidad, los productores de contenidos, con los programadores y seleccionadores de ese contenido? E iría un poco más allá. ¿Estamos respondiendo a estas audiencias? Don Jaime, por favor. Yo lo que quisiera es, ante esa pregunta, que pensemos qué clase de desplazamientos de poder se están dando en estos nuevos escenarios. Entonces, claramente vemos que poco a poco hay un desplazamiento del poder económico derivado del negocio de la publicidad asociada al video y a la televisión a los grandes operadores de Internet global. Eso lo sabemos, ya eso lo están viviendo
lo han vivido la gente de los periódicos, por ejemplo, y no ha habido manera para controlar en un momento dado, digamos, la transferencia de cuotas importantes de beneficio económico de las audiencias que siguen estos videos en las plataformas digitales a Facebook, a YouTube y a otros, a Google, en fin, a otros operadores. Lo segundo, me parece interesante que nos preguntemos de qué manera los poderes, y cuando hablo de los poderes pienso en toda clase de poderes, están usando estas nuevas realidades. Qué interesante y qué significativo fue, por ejemplo, que a raíz del caso reciente de la denuncia periodística que hace un equipo, no de un canal, sino de una especie de unidad periodística independiente, que es la de Carmen Aristegui, hace una investigación, que es el caso de la famosa Casa Blanca de Peña Nieto, genera un impacto alto, sobre todo por la vía de las redes sociales, y en un momento dado, cuando se va a dar la respuesta oficial por parte del gobierno, en la voz de la esposa del presidente, doña Angélica Rivera, no van a la televisión, graban un video y lo ponen en YouTube y se encarga de que eso, entonces, como eso, lo que estamos viendo es que en general los estados y todos los poderes se están dando cuenta que la comunicación ya no depende de la mediación profesional, ni de la mediación de programadores, ni de la mediación de los canales, sino que hay una forma directa de usar el video, la capacidad de atraer la atención de los públicos, y eso es una cosa interesante, pero tiene enormes riesgos. Finalmente, la otra que señalábamos, yo diría que el otro desplazamiento que hemos comentado es respecto a la capacidad de las audiencias, ser ellos los que escogen lo que van a ver. Eso es creciente, ya se sabe que no toda la televisión se ve en directo, cada vez más la gente la ve, digamos, una parte de lo que programan los canales se ven en directo, otra parte se ve en diferido, pero ya las personas graban por su cuenta, etcétera, y no se ve el mismo día, puede que se vea después, y otra parte simplemente está saltando toda clase de barreras. Ya sabemos el éxito que está teniendo, por ejemplo, toda la narrativa tan interesante que se le está reconociendo además un impacto cultural extraordinario como la que proponen las series tipo HBO y tipo Netflix, que están concitando la atención mundial de las audiencias. A mí me parece que estamos realmente ante unos retos extraordinarios porque se está realmente descomponiendo poco a poco un sistema al cual nos habíamos acostumbrado. Y dentro de eso hay cosas buenas, pero también hay enormes riesgos para la democracia. Yo, por ejemplo, ahora que pienso, para redondear y terminar, es decir, a mí me preocupa, por ejemplo, la virulencia creciente de la competencia política en América Latina y en el mundo entero, justamente por el aprovechamiento que pueden hacer los partidos en las campañas y en la competencia electoral de las redes sociales, del uso del video, etcétera, y simplemente se saltan el periodismo y ponen a la gente digamos, y obligan, muchas veces los periodistas están en el sándwich de una competencia, porque hemos adoptado además los modelos de la competencia política agresiva que viene de los Estados Unidos, la campaña negativa. Todo eso está realmente generando una reconfiguración muy importante del sistema, digamos, de uso del tiempo de pantallas y del poder que está detrás de las pantallas. Don Javier, decía ya Jaime Abello, hablaba un poco del tema del negocio, de la publicidad en los medios. Leía uno de los tweets de nuestra audiencia que nos han estado enviando. Esa persona que escribe cree que la ética y el dinero no son compatibles. ¿Qué respondería usted? Tocas un punto sobre el que he estado reflexionando mucho. Nos pasa a los abuelos que pensamos mucho en el futuro, no tanto el futuro nuestro porque es corto, sino el futuro de los que ve las otras generaciones, particularmente el de los nietos. Y esto lo he pensado como para hablarles al oído a los jóvenes estudiantes de periodismo. Tendrán que hacer un periodismo condicionado
por varios hechos. El primer hecho, en los medios de comunicación, particularmente los tradicionales, hay una crisis, sobre todo crisis de estructura económica. Por tanto, ustedes tendrán que pensar en que el mundo en el que ejercerán el periodismo no tendrá la misma estructura económica que hay actualmente. Eso está condicionado además por una tecnología, la tecnología digital, que es, en este sentido, barata. No tiene que pensar en grandes rotativas, ni en toneladas de papel, ni de tinta. Es una tecnología barata. Y eso crea otra condición muy interesante, y es que ustedes tendrán que hacer un periodismo que no será retribuido como es hoy. Hay un signo de eso, la cantidad de periodistas que están en la calle, y en el futuro todavía tendrán que despedir más periodistas, y sin embargo, la pasión interior los lleva a ejercer el periodismo. ¿Cómo? El otro hecho que va a condicionarlos es este. Cada vez será más necesaria la información. Es un mundo en el que todo está cambiando. Y cuando todo cambia, se multiplican las preguntas. Y cada pregunta es una exigencia de información. Por tanto, ese mundo del futuro va a necesitar más información que el de hoy, porque para entonces habrá más cambios. Y un tercer hecho, esto condiciona el sistema económico, la estructura de los medios, pero sin tocar la esencia de los medios. ¿Cuál es la esencia de los medios de comunicación para la información? El servicio público. Repito, servicio público. Es decir, estarán al servicio del interés público. Y subrayo la palabra servicio, que es lo contrario de poder. El periodismo no se ejercerá como poder, sino como un servicio. Y en esas condiciones, ¿cómo van a hacer ustedes para sobrevivir como periodistas? No tendrán los atractivos que tiene hoy de pronto el periodista que sale de la universidad para ser famoso y rico. Eso no existirá. Pero sí existirá la pasión por informar y mediante la información hacer una sociedad más libre. Entonces, ¿de qué van a vivir? Allí es donde yo me encuentro frente a algo que me hace aparecer como un idealista furioso. Es un periodista que va a prestar ese servicio y, sin embargo, va a vivir de otra actividad, que si da clases, que si monta un negocio y demás, pero al lado de eso ejerce un periodismo sin retribución o con una retribución escasa. Cuando yo llegué a esa conclusión me preocupé y comencé a buscar qué otras fórmulas hay. Y me encontré con que esto ya había sido predicho por Alvin Toffler por allá en los años 80, cuando comenzó a ver cómo desaparecían medios de comunicación y cómo los medios de comunicación que podrían sobrevivir, lo decía él entonces, son los medios pequeños. Hoy está sucediendo que esos periodistas que salen y que se quedan sin empleo se están reuniendo para formar medios pequeños, lo cual es sintomático de algo que está sucediendo en el alma de los periodistas, que aunque no haya el atractivo económico, no pueden resistir a la pasión de servirle a la sociedad mediante la información. Piénsenlo. El futuro les ofrece a ustedes la posibilidad de hacer el mejor periodismo posible
que es el que se hace mediante el servicio a la sociedad. Y los puede vacunar frente a la enfermedad que hoy tiene el periodismo, que es un periodismo que depende demasiado del dinero y que también está tentado por el poder. Un periodismo sin la tentación del dinero y sin la tentación del poder es el mejor periodismo posible y es el que yo contemplo en el futuro. Se los digo al oído para que lo piensen bien. Muchas gracias, don Javier. Y bueno, vamos a dar paso a algunos de los tweets que nos están llegando. Tenemos el comentario del maestro Gabriel Torres: el periodismo es un servicio, no un poder, dice don Javier Darío Restrepo, haciendo alusión a esto que nos acaba de comentar don Javier. Vamos a ver si tenemos algunos otros de los comentarios de nuestra audiencia, por favor, para que haya oportunidad de que nuestros invitados este día puedan dar alguna respuesta. Bueno, lo que los tenemos, yo quisiera plantearles a don Tristán y a don Ernesto, en este nuevo escenario, que lo hemos escuchado todos, yo no sé si preocupante o muy real, don Javier, ¿están preparados los medios como TV UNAM, como el sistema de televisión y radio argentina, para estos nuevos comunicadores que traen ya otros perfiles y que se van a enfrentar a otros retos? Es decir, los generadores de contenido, que son lo que ustedes programan a final de cuentas, están en medio de una revolución. ¿Qué pasa con ustedes, los programadores? Bueno, Don Ernesto. yo contaría, prácticamente lo preguntabas hace un momento, yo creo que hay una dificultad muy seria a nivel latinoamericano. Hay ejemplos espléndidos de legislaciones nuevas como la que han impulsado, como la gran pelea que ha dado Argentina para tener una ley audiovisual distinta, pero hay un gran entorno latinoamericano todavía muy cambiante, todavía muy omiso. En el caso de nuestro país hay serias dificultades, por ejemplo, para la existencia de los medios públicos. Son una parte muy ausente incluso en la nueva legislación de telecomunicaciones que acaba de ser emitida. Y esto me hace llevar al tema algo muy grave. Los medios públicos han estado muy preocupados por sobrevivir, no tanto por asumir las nuevas tecnologías, y esto es preocupante desde luego. Han sido los medios universitarios, como lo pueden probar nuestros amigos del Canal 44, como lo prueban los medios universitarios brasileños, que aquí está presente el presidente de la Asociación de Televisoras Universitarias, la que han apostado por asumir esas nuevas tecnologías, las que entienden que hay que detonarlas, sí, pero desarrollar también un criterio de impulso a los nuevos lenguajes audiovisuales, pero con el sentido de solidez en sus contenidos. Y creo que también, aparte de ello, las universidades son los centros por naturaleza ideales para esa experimentación, tanto en las plataformas tecnológicas como en los nuevos lenguajes, de tal suerte que por ahí es donde se ha dado. Pero yo sí creo que hay una preocupación muy seria en que la televisión pública, sobre todo podría hablar del caso que conozco de México, tiene esta ambigüedad, estas dicotomías. Algunos canales pequeños o un poco más grandes que sí están haciendo un enorme desarrollo tecnológico aparejado a estos nuevos fenómenos, y otros que apenas si pueden sobrevivir. Quizá lo que comentaba el maestro es el futuro, medios distintos, pequeños, pero también otra cosa que creo que vale mucho la pena destacar es que en este desarrollo se está dando una nueva visión de contenidos, como la que sugirió de nueva cuenta Jaime, cuando hablamos, por ejemplo, de Netflix, cuando hablamos de este tipo de salidas. Ya no solamente estamos hablando del mensaje o del video breve que puede salir en un celular, estás hablando de la gran miniserie del documental, pero que ya no está pensado para un medio abierto. Y eso te hace también cambiar y revolucionar desde otro lado nuestra mirada. Gran reto para los programadores. Reto, sí, desde luego. Ya lo mencionaba don Ernesto Velázquez Trizán Bauer, las adecuaciones a la legislación que ha hecho Argentina, sin duda alguna interesantes y para estudiar a fondo. En lo particular, me llama la atención el asunto de la
estatización, si se puede decir así, del fútbol. Me parece que es un caso que sería muy interesante que lo compartiera con nuestra audiencia. Cómo Argentina decide obtener los derechos de la transmisión del fútbol, que además los latinos, bueno, hablar de fútbol es hablar de los latinos básicamente. ¿Cómo llevaron a cabo este modelo y qué retos ha implicado también? Sí, sin duda ha sido uno de los grandes hitos de la transformación mediática en la Argentina, ¿no? Lo narraba muy bien hoy a la mañana Gabriel Mariotto. De repente el monopolio Clarín se había adueñado de los derechos del fútbol y tú tenías que ver las tribunas para ver cómo salía tu equipo. Yo creo que ha sido un avance en democratización realmente extraordinaria, y el deporte en general ha sido tomada por la televisión pública. Como muy bien lo decías vos, estamos viviendo un momento de transformación, y en el momento de transformación conviven lo viejo, lo nuevo, las vanguardias. Acá se habló varias veces de la televisión basura. Cuando hablamos de televisión basura, o lo que entendemos nosotros por televisión basura, no lo despreciemos. No digamos televisión basura como algo así que se desprecia. La televisión basura es una televisión muy bien construida, donde se invierten millones y millones de recursos, donde están los mejores presentadores, los mejores escenógrafos, los mejores guionistas para hacer esa televisión. La televisión basura es una concepción de un modelo de televisión, por ende de un modelo cultural, muy bien hecha y donde ponen todos los recursos. Ahora sí, nosotros luchamos contra esa concepción basura. Nosotros luchamos contra ver al espectador como alguien sometido, hipnotizado, estupidizado frente al televisor. Y creemos nosotros que tenemos que generar espectadores que sean activos. Y de ahí una televisión diversa, una televisión que nos da el fútbol, que nos trae el mundial, que nos trae los deportes, pero donde los segmentos de información son fundamentales. Y ahí sí, guarda con el tema de la profesionalización. Nosotros defendemos el concepto de profesionalización. Cuando hacemos una ficción que esté en la televisión pública, los mejores guionistas, los mejores escritores, los mejores actores, nuestros mejores músicos. En los segmentos informativos, nuestros mejores periodistas, la investigación. Los que hacen programación para niños, hagamos la mejor programación para niños. Entonces, sí a la participación, pero también sí, en los modelos de televisión pública, la profesionalización de nuestro oficio y el concepto de calidad. Nuestra manera de triunfar es hacer una televisión de calidad. Pues muchas gracias, don Tristan. Lamentablemente el tiempo se nos está agotando. Vamos a tratar de ir entrando a las conclusiones. Yo muy brevemente quiero preguntarles, y ahora empezaría retomando el tema de los programadores, ¿cómo hacer frente también a la competencia de lo que se ha dicho? Los canales privados que viven de la publicidad, que viven del dinero, que no siempre, de acuerdo a lo que se ha dicho aquí, sus contenidos podrían considerarse de calidad, pero ante una audiencia que tiene esta idea de que la radio cultural o la radio universitaria o la televisión cultural o la televisión universitaria genera contenidos no necesariamente atractivos. Bueno, para nosotros, las mediciones de audiencia son importantes, y cada vez que vemos, y por suerte lo estamos viendo, que nuestra audiencia crece, estamos más felices. Sin duda, el tema del vivo, el vivo es lo que hoy sigue sustentando. La audiencia quiere ver el partido de fútbol en vivo, qué es lo que pasa, la noticia, qué es lo que ocurre ahí, y en esos segmentos es donde la televisión se fortalece y crece, ¿no? Y después estar muy atentos a los nuevos medios, saber que uno tiene la pantalla como generadora, tal vez como motor fundamental, pero están los nuevos medios conviviendo con esa pantalla en un ida y vuelta que te van a hacer crecer esos programas. Nosotros tenemos muchos programas musicales, muchas ficciones que tienen más audiencia por la web que por la propia pantalla. Don Ernesto. Pero lo que dice Tristan es muy cierto. Curiosamente, a mayor tecnología y a mayor capacidad es mayor necesidad también de contenidos regionales y locales. Esa paradoja es muy interesante.
Yo creo que, como seguramente lo dirá aquí, ese extraordinario investigador que estará presente en TV Morfosis, Omar Rincón, como él lo señala, el gran desafío es hacer una gran televisión de calidad, pero hacerla también gozosa, atractiva, interesante. Perdón que lo diga en una mesa redonda, pero podemos comenzar si empezamos a olvidar nuestra vocación por las mesas redondas y buscar trastocar todos los formatos, porque bueno, como dijo Gabriel García Márquez, déjenme contarles algo que me encanta a mí referir, porque refleja la aridez del ser humano, no tanto porque crea que lo hayamos logrado todavía en TV UNAM, pero nosotros tuvimos el privilegio de que Gabriel García Márquez fue miembro de nuestro Consejo Asesor Externo. Y cuando estuvo por tercera ocasión en un consejo, la prensa se enteró que estaba en TV UNAM. Desde luego llegó una cantidad enorme de periodistas, claro. Estaban Carlos Monsiváis, él, Vicente Quirarte, otro grupo notable de personas, y le preguntaron a Gabriel García Márquez, Gabo, ¿qué estás haciendo aquí? Y lo que contestó Gabo, yo creo que deberíamos de tenerlo todas las televisoras públicas, todas las televisoras universitarias, todas las televisoras culturales, como una aspiración, pero también como una declaración de principios. Gabo dijo, aquí en TV UNAM, hombre, aquí estamos inventando la televisión de nuevo. Ese gran sueño es el que tenemos que impulsar desde nuestros medios, con la responsabilidad que bien defiende mi querido y admirado amigo Tristán, porque desde luego cito a Monsiváis, cuando hablaba de esos contenidos de la televisión comercial, Carlos Monsiváis, con ese filo que tenía extraordinario, decía, pues sí lo harán con un gran derroche de recursos, pero sería mejor que dejaran nuestra ignorancia en estado de presa, ¿verdad? De tal suerte que sí tenemos un enorme desafío, pero creo que tenemos una enorme capacidad. No vemos nosotros a los televidentes como consumidores de productos, sino como grandes consumidores de ideas, y estamos aquí para defender esas ideas. Muchas gracias. Tenemos por ahí algunos comentarios de ustedes a través de redes sociales. Masami nos dice en Twitter, si sabemos que hay programas basura, ¿por qué los transmiten en televisión? Es parte de lo que nos comenta. Vamos a ver si podemos leer uno más de los que nos han estado llegando a nuestra cuenta oficial en Twitter. Bueno, vamos a esperar a que lleguen algunos más. Don Jaime, ¿usted quería hacer alguna acotación, por favor? Yo comparto las conclusiones que ya claramente están surgiendo de esta mesa. Creo que tenemos que reinventar todos los días la televisión. Quiero aprovechar y hacer el homenaje a todo el trabajo que el fundador de nuestra institución, Gabriel García Márquez, hizo también en el campo del cine y la televisión, con aliados, con el Comité de Cineastas de América Latina, con gente como Alberto García Ferrer, a través de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, etc. Y me parece que eso dio lugar a una nueva era de creadores con identidad, con acento latinoamericano. Eso está vivo, eso está vigente, pero démonos cuenta también de que estamos entrando en una era en la que también hay que hacerle todo esto, hay que hacerle la lectura política adecuada. Me parece paradójico que sigamos, yo que vengo de la televisión pública, pensando en la necesidad de fortalecer nuestra televisión pública, cuando nunca antes en la historia los estados han invertido tanto dinero en comunicación y van a seguir aumentando los presupuestos de comunicación. Pero preguntémonos para qué, porque hay mucho dinero que se está yendo por la vía de realmente la comunicación política más que la comunicación de televisión, por ejemplo, de servicio público. La otra cosa que me parece importante es darnos cuenta que las grandes televisiones privadas, que veíamos como conglomerados monopólicos, están perdiendo aceleradamente su preeminencia. Y el futuro es, como dice Javier Darío claramente, cada vez más un futuro de servicio más que poder para quienes están, por lo menos en el campo del periodismo en televisión. Pero en ese contexto, de todas maneras, van a intervenir muchas fuerzas
Es decir, la cosa no es tan casual, las redes sociales no son espontáneas. Muchas veces las redes sociales y las imágenes que por allí circulan están orientadas con base en estrategias que tienen distintos actores y responden a distintos intereses. Entonces yo creo que tenemos que manejar, digamos, un estado de alerta ética y política y al mismo tiempo el reconocer todas las oportunidades y todos los espacios que hay para la creatividad, para la identidad, para tener una nueva relación con las audiencias y para entrar en un diálogo y un aprovechamiento de lo que las mismas audiencias generan. Muchas gracias, don Jaime. Estamos ya concluyendo este encuentro. Les queremos agradecer, por supuesto, su participación. Tenemos 1 minuto para cada uno para hacer conclusiones. Don Javier Darío. ¿En qué voy a gastar ese minuto? En decirles que me parece estupendo que se haga este ejercicio que estamos haciendo aquí, de sentarnos a mirar con franqueza qué es lo que se nos viene. El ser inteligente no se deja sorprender por el futuro. El ser inteligente siempre está mirando el futuro para responderle de una manera premeditada. Aquí se hace esa premeditación. Corremos el peligro de que eso que vendrá se nos oculte detrás de nuestra defensa de las realidades que conocemos, cuando lo cierto es que vendrán otras realidades distintas que van a exigir de nosotros otras actitudes. Pensar el futuro y darle respuesta a ese futuro me parece que es el gran objetivo y el gran acierto de este tipo de eventos. Muchas gracias, don Javier. Ernesto Velázquez. Bueno, yo quisiera decir que a mí me emociona mucho ver a los jóvenes cada vez que vengo a TV Morfosis y ver el impulso que representa la presencia de ellos para lo que se está haciendo, y creo que ahora debemos reiterarles a esas nuevas tecnologías, hay que ponerle a esos nuevos formatos el sello extraordinario de la imaginación y de la defensa de los contenidos y de la defensa extraordinaria de nuestras culturas. Creo que eso es lo que no hay que perder como acento. Yo sigo poniendo el énfasis en que a pesar o ante el asombro de estos grandes avances tecnológicos no perdamos el peso de los contenidos y la importancia de los mismos. Muchas gracias, don Ernesto. Don Jaime. Yo simplemente digo gracias a TV Morfosis, felicitaciones, sigamos adelante y le cedo el tiempo a Tristan Bauer. Gracias, Jaime. Bueno, primero nuestra solidaridad con los 43 estudiantes, ¿no? Con sus familias y con todo el pueblo mexicano que seguro va a luchar para que esto no se repita y para que cambie. Estamos en un lugar de debate donde la imagen siempre es preeminente, ¿no? Y nuestras sociedades, nosotros los argentinos los vivimos muy fuertemente. Muchas veces la realidad te pone imágenes fuertes como la de estas 43 jóvenes. Y me parece que todo lo que estamos debatiendo aquí tiene que ver con la idea de transformación, de mejoramiento humano, como decía José Martí, y yo estoy seguro que los medios, la televisión, los nuevos medios, el rol del periodismo tiene una función fundamental en la sociedad humana que nos toca vivir. Por eso, felicitaciones a todo el equipo por este encuentro, porque creo que estar unidos y debatir todo esto nos va a ayudar a todos para ser mejores. Muchas gracias. Muchas gracias a los cuatro. Nosotros nos despedimos, pero la invitación es para que nos sintonicen en un programa más. Recuerde que es un programa que incluye 11 encuentros con expertos, así que manténgase al pendiente. 1, 2 y 3 de diciembre, TV Morfosis en el marco de la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias y hasta pronto.